Buenos días, continuamos con el siguiente capítulo acerca de la vida de Noemí. Sus servidoras, Jimena y Cristi Muñoz de la Iglesia Gilgal. Continuamos con nuestro relato acerca de la vida de Noemí. Anteriormente vimos que la vida de Noemí sufrió grandes pérdidas al morir su esposo e hijos y quedarse viuda, sola en una tierra que no era la suya, y su carácter, como ella lo reconoce, se llenó de amargura. Sin embargo, algo bien hermoso que son características buenas, estamos jugando entre las negativas y las cosas buenas de Noemí. Sin embargo, seguimos viendo en Noemí que a pesar de su amargura, llegó a inspirar una lealtad y amor muy poco común en sus nueras. Y esto debió haber sucedido desde años antes en la vida de sus hijos. Tan es así que a pesar de que Orfa, como nos dice el relato anterior, regresó a casa de sus padres, sin embargo, Ruth no, y su decisión fue rotunda. Se lee en uno de los pasajes más hermosos de la Biblia que se usa hasta, Ruth 1:16, por favor. dice: Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Sigue donde tú. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ok, esto es, como dirían algunos, alucinante. Es muy interesante. Esta clase de compromiso es realmente increíble entre dos mujeres, y más siendo nuera y suegra. Es como el pacto que se hace entre esposos hasta que la muerte nos separe. Que Ruth sintiera esta clase de Noemí debió haber sido porque Noemí impactó su vida, no nada más en su trato, sino la forma o lo que ella aprendió de ella. Recordemos que Ruth vivía en una tierra pagana, llena de idólatras. El impacto que la suegra de Noemí debió haber tenido en su trato para con ella. Cuando leemos acerca de la historia de los moabitas, era gente cruel en su trato, y pues la situación actual no ha sido muy diferente. Vemos en todos lados violencia por todos lados. Pleitos entre nueras y suegras, entre amigas, entre madres e hijas. Y esto es bien revelador. Decíamos al principio que esta historia nos confronta para poder reevaluar las relaciones y el trato que tenemos con los demás. Tanto así fue ese impacto y la influencia de su suegra que Ruth decidió dejar atrás a su familia, su tierra y todo lo que le era familiar. En el versículo de Ruth 1:18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Recordemos que anteriormente Noemí, al aconsejarles a sus nueras que se regresaran a sus casas maternas dice aquí, era con el fin de tratar, así, de solucionar o encontrar una solución como las que tratamos de hacer sin Dios, para que, por el amor que sentía por ellas, para que ellas buscaran otra relación y se casaran y pudieran hacer una vida de familia. Sin embargo, Ruth se quedó. Es indudable que Dios estaba trabajando en el corazón no solo de Noemí, pues ella nada más veía sus limitantes y buscaba soluciones meramente humanas. Dios también estaba trabajando en el corazón de Ruth para que resueltamente ella optara por dejar atrás todo lo que para ella era conocido y ligarse literalmente a su suegra, compartiendo no solo su destino, sino también velar por ella, cuidar de ella y ponerse bajo su tutela. Es interesante y no encuentro un adjetivo para calificar esto. Ahora las cosas comenzarían a cambiar. Cuando decidimos volver al lugar en el que Dios quiere que estemos, y esto es para cada una de nosotras, tanto grandes como es mi caso, como jovencitas como tú, cuando estamos dentro de su voluntad y reconocemos nuestra condición, dice en Apocalipsis 3, 17 y 18, dice: porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa
tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos en la narración que el capítulo de toda esta tragedia, el capítulo 1, concluye así. Ruth 1, 21, 22. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ok. Como en el caso de Noemí, que apenas si fue reconocida, o mejor dicho, cómo la verían las personas que antes la habían conocido, y ella seguía culpando a Dios. Pues no podía ver que todavía Dios seguía haciendo cosas con ellas. Había que enseñarle muchas cosas. Mara ya vimos que significa Amargura. Ok. El capítulo termina diciendo que era el principio de la siega en los campos de Judá, ¿verdad? Qué casualidad. Cuando ellas se fueron, Noemí dice en este pasaje, su vida era placentera, pues tenía todo lo que la hacía feliz, todo lo que la hacía sentir completa y protegida. O sea, un esposo, me imagino que se fueron con algunos recursos, y 2 hijos que verían por ella en ausencia de su esposo. Ahora regresa con las manos vacías, con el corazón roto y sintiéndose vacía y sola. Mas, sin embargo, la Biblia dice que llegó en el tiempo de la siega. Este pasaje me recuerda cuando el hijo pródigo está en los campos cuidando cerdos, y él, dice la palabra, que vuelve en sí y recuerda que en la casa de su padre los esclavos o los siervos comían mejor que lo que él estaba comiendo siendo esclavo. Así es nuestra condición. Estamos pobres, desventurados, ciegos. Bien, dice, pero la Biblia dice que llegó en el tiempo de la siega. Ok, entonces aquí vemos a Dios actuando a favor de su pueblo cuando todo lo que tenemos es a Él, y cuando no hemos aprendido que todo lo que necesitamos es a Él para estar completas. En Ruth 2, 1 y 2 comienza una nueva etapa. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. En este punto de la historia vemos un cambio drástico en la actitud de Noemí. El relato nos dice cómo es que Ruth encontró gracia más adelante a los ojos de Boz, y también suficiente provisión de alimentos para ella y su suegra Noemí. También vemos que Noemí ahora deja la queja y comienza a bendecir a Dios. Cuando nuestra mirada y nuestra actitud hacia Dios es la indicada, las cosas comienzan a cambiar. Cuando hablamos de la relación de estas 2 mujeres, es increíble y bien revelador, es un reto a nuestro orgullo, la actitud de Ruth al decidir ir a ganarse el pan, no solamente para ella, sino también para Noemí. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, como dijimos anteriormente, Dios tenía sus planes para la vida de estas 2 mujeres, al igual que lo tiene para cada una de nosotras. Llegadas a Belén, Ruth acudió a los campos de un rico terrateniente con el que estaba emparentada Noemí. Este hombre rico era pariente de su difunto marido Elimelec, y su nombre era Boz, hijo de Salmón y de Rahab, aquella que había sido la prostituta que ayudó en la toma de Jericó y de la cual ya se habló en capítulo anterior. Continúa nuestra historia y dice en Ruth 2, 19 al 20, Jimena. Dice, y le dijo su suegra,
¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que con han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ok. Al igual que Noemí, puede ser que nos resulte difícil reconocer la bondad y fidelidad de Dios en algunas ocasiones. Sin embargo, Él está con nosotras, sean cuales fueran las circunstancias. Haber podido regresar sana y salva a Belén con Ruth ya era un milagro. Además, era un privilegio. Debido a que el viaje lo hicieron a pie, no tenían recursos, ni siquiera un burro. Además, que su nuera buscara la forma de llevar pan para ambas, Dios mío, nos deja calladas. Simple, no, como te decía anteriormente, no tengo un adjetivo que usar para esta situación. El nombre de Ruth en español proviene del hebreo reut, que se traduce como amiga, aliada, compañera. Y esto era una realidad en la vida de Noemí. Anteriormente ella no veía eso, porque su amargura, el dolor y su frustración tenían nublado su entendimiento. Y como decimos, esto era una realidad en la vida de Noemí, dado que con el tiempo haría renacer en ella la esperanza y la felicidad, debido a los planes que Dios tenía para con ellas. Ruth espigaba en los campos de Booz, es decir, caminaba detrás de los trabajadores que recogían la cosecha de grano, recogiendo lo que se les caía. Booz, enterado de su triste historia, y esto es bien conmovedor, y de su virtuoso comportamiento para con su suegra, hizo que se la tratara bien, que no se la molestara y que le dieran de comer. Es importante resaltar esto porque en toda la narración vemos Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Moab era enemigo de Dios, entonces una mujer moabita no era aceptable para los hebreos. Sin embargo, como dice más adelante, la fidelidad y el trato que Ruth le dio a su suegra se ganó el favor y además la decisión no de seguir solamente o caminar junto con Noemí, sino regresar, como dijo, tu Dios será mi Dios. Esa es la decisión que también más importante que tomó Ruth. La fidelidad de Dios para restaurar una vida vacía y volverla a la plenitud se revela hermosamente en la historia de Noemí. Las cosechas abundantes y el pan horneado a partir del grano cosechado en los campos finalmente reemplazó la tremenda hambre que había arrastrado a Noemí, a su marido, a sus 2 hijos fuera de Belén, cuando estaban fuera de la voluntad de Dios, y no nada más a ella, sino también a sus nueras. En el siguiente capítulo continúa la historia, la trama, y seguimos viendo cambios. Noemí, que también, como ya dijimos anteriormente, amaba a su nuera, comenzó a pensar y actuar de manera diferente. En Ruth 3:1. Después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Bien, es interesante entender que cuando dejamos de prestar tanta atención a nuestras pérdidas o a nuestra situación, dejando a un lado nuestra tristeza y lamento, nuestra mente se pone, digámoslo de esta manera, a pensar correcta y objetivamente. Entonces nos volvemos asertivas y actuamos de forma asertiva, como a pensar correcta y objetivamente. Entonces nos volvemos asertivas en las decisiones que tomemos y actuamos en consecuencia. Vemos en el Salmo 71:10 dice, has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Estos cambios los empezamos a ver en Noemí, que ya deja de culpar a Dios, deja de quejarse, empieza a bendecir a Dios por voz y empieza a actuar viendo a futuro y viendo un plan más de acuerdo a la voluntad de Dios para su nuera.
Recordemos que Noemí amaba a Ruth. Vemos a partir de este punto en la historia de Noemí que aconseja ahora a Ruth, guiándola para actuar de acuerdo a las costumbres de esa época y buscar el amparo de Booz bajo la ley del levirato o del pariente redentor. En Ruth 3, 2 al 6. Dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Tú lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Bien. Ahora el consejo de Noemí a Ruth, aunque no lo entendemos por la lejanía del tiempo que existe y las costumbres que cambian, estamos hablando de una cultura de hace muchos años. Lo que Ruth debía hacer al ponerse bajo los pies de Booz significaba que era un acto de sumisión y que le pedía literalmente que se casara con ella. A lo que Booz accedió, como lo vemos en los versículos siguientes. Ruth 3, del 10 al 11. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ok, ya se me perdió aquí tantito. Ok, en el Salmo, Ruth, ok, sí, ya se me perdió. Ok. Finalmente, Booz quedó prendado de la sencillez y fortaleza de la joven Ruth y decidió casarse con ella a pesar de que no era hebrea. Hablábamos que ella era moabita, a pesar de que no pertenece a ese pueblo. Una palabra para nosotras, a las mujeres adultas o jóvenes como Ruth, cuando alguien se acerca para darnos una palabra de consuelo, consejo o exhortación, ya sea de una persona con más años y experiencia en su caminar con Dios y que esté de acuerdo a la palabra de Él, el consejo es detengámonos, escuchemos y meditemos acerca de lo que Dios tenga que decirnos. En Joel 2, del 25 al 26 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga, fui yo quien lo envió, ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Leemos lo siguiente en Ruth 4:10. Dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos. Perdón, se me hace que es desde el 9. Y Booz dijo a los ancianos. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Bien, vemos y como leímos anteriormente que la fidelidad de Dios para restaurar una vida vacía y volverla a la plenitud se revela en estos versículos. En Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. La atención y el cariño y cuidado de parte de Ruth, nuera de Noemí, reemplazaron la angustia de haber perdido a su marido e hijos. Y lo vemos en Ruth 4, 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.
el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ahora los brazos vacíos de hijos de Noemí se llenaron con el hijo de Booz y Ruth. Ahora tenía un nieto a quien amar y prodigar cuidados. Además, Obed sería el abuelo de él, rey David, y a través de Salomón antepasado, según las genealogías que se nos ofrecen en el Nuevo Testamento, de las genealogías de Jesús, leemos y como hemos visto que el pasado de sus abuelas no importaba. Así como Dios nos dice que cuando nosotros llegamos a Él, nuestro pasado, sea cual sea, lo más oscuro, triste o desventurado que haya sido, Él lo borra, lo olvida. Y Él tiene planes diferentes y planes de paz, como leíamos, y de bienestar. El autor de Ruth se preocupa por mostrar la gloria de Dios a través de Ruth como modelo de piedad, amabilidad, fidelidad, obediencia, sumisión y coraje. Es un ejemplo concreto de cada una de las virtudes que aparecen en el libro de Proverbios del 31, del 10 al 30. Leeremos nada más algunos de los más importantes. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Su suegra Noemí recibirá las bendiciones de Dios a través de ella. Ella fue una abuela que participó en la crianza de su nieto. Las escrituras nos dicen que Noemí tomó a Obed y se encargó de criarlo. En Ruth 4:16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. En Ruth, notemos en estos pasajes cuando las mujeres le dicen, en Ruth 4:1, ¿lo puedes leer también, por favor? Sí, dice. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de... No es ese, ya lo perdí acá, es... Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Con eso, es el 4:22. Perdón, si es el 17, sí. Ok, aquí estamos viendo nuevamente que las mujeres le llaman Noemí. Desaparece el nombre de Mara, amargura, por el de Noemí. Así cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Él tiene una nueva vida, un nuevo camino y nuevos sentimientos para tener de ahí en adelante. Ok, ya se me vino para acá. Bien. Ya. Perdón. Para concluir nuestra historia, aunque los caminos de nuestra vida pueden dar giros inesperados, lo cual es cierto, dice por ahí que lo único cierto en nuestra vida es que puede haber cambios, inesperados o esperados. No podemos ir a ninguna parte donde Dios no nos pueda alcanzar, aun cuando le hayamos dado la espalda, desobedeciéndolo, aun si nos hemos alejado de su voluntad o hayamos tomado decisiones sin consultarlo a Él, y ya sea que estemos viviendo las consecuencias de esas malas decisiones tomadas ya sea por nosotros o por otros, nuestros padres, esposos, etcétera, o por nosotras mismas, puede que nos sintamos desalentadas, tristes, enojadas, o tal vez la amargura ha llegado a nuestra alma, lo cual hemos reconocido que sí nos ha llegado a suceder. Quizás pensemos, al igual que Noemí en su momento, que no tenemos nada que ofrecer, que no servimos o no tenemos ya, nuestras manos están vacías. Aún así, el consejo y lo que podemos aprender es levantémonos del sitio en el que estamos, volvamos nuestro rostro a Dios. Él tiene algo que decirnos. En Isaías 54, 4 y 5 dice, no temas, pues no serás confundida. No te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria,
porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamada. Vemos en este pasaje que la provisión, no solo material, sino espiritual, proviene de Dios. Él es nuestro Redentor, Él es el que pagó por nuestros pecados, y cuando nosotros decidimos escuchar su voz, Él actúa en favor de nosotros. ¿Quién sabe? Esta es una reflexión también. ¿Cuándo una Ruth o un Booz entrará en nuestra vida y harán cosas maravillosas por nosotras? Dios siempre hará que alguien esté actuando a nuestro favor, porque Él así lo está haciendo. Dios hará que alguien hable de parte de Dios y nos ayude. Dios nunca olvida a ninguno de sus hijos. Su deseo es que seamos salvas cada una de nosotros. Así es que demos gracias a Dios por los verdaderos amigos, aquellos que nos confrontan, se me fue, que seamos salvas, que su protección la tenemos con Él. Habrá personas también que demos gracias por lo que a esos amigos, y también podemos aprender que debemos apartar un tiempo para aquellas personas que nos necesiten, y no nada más que Dios sea que tengamos amigas, sino ser amigas, una verdadera amiga, y que nos necesiten, y no estar demasiado tiempo ocupadas o preocupadas por nuestros propios asuntos como para no dejar un tiempo para ofrecer ayuda a aquellas personas que nos necesiten y proveer no solamente consuelo, sino también ayuda. Dice la palabra de Dios en Salmos 91, 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Todo lo que en esta vida, todo lo que nos da seguridad y sentido y nos hace felices, nos puede ser arrebatado en cualquier momento. Absolutamente todo. Solo todo excepto Dios. Y Él nos sigue llamando. Querida amiga, querida hermana, la decisión es tuya. Que Dios te bendiga. Cada una decidimos a quién escuchamos. Hasta luego.